Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy para esta actividad. Yo soy la directora de la Oficina de Internacionalización y Relaciones Interuniversitarias aquí en la Universidad del Sagrado Corazón y estoy comenzando el evento ya que es una colaboración con la Escuela de Comunicación Ferrer Rangel y la profesora Liliana Agosto Maldonado, profesora de periodismo aquí en Sagrado. Hoy tenemos una charla que deseamos que sea más una conversación sobre el rol del periodismo bilingüe en Estados Unidos, historia, estado actual y futurible, dirigida por la profesora y doctora Jessica Retis, quien es profesora de periodismo y directora de la maestría de periodismo bilingüe en la Universidad de Arizona. Ella después de la charla sí va a hablar brevemente sobre la maestría de periodismo bilingüe para ustedes que puedan tener interés en ese programa y cómo solicitar admisión a la misma. Así que mi rol hoy es simplemente dar comienzo e invitar próximo a la profesora Liliana Agosto a presentar a nuestra ponente y dar comienzo a esta actividad. Bienvenidos. Muchas gracias, Lori. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Qué bueno que están aquí acompañándonos. Es la segunda vez que Jessica nos está acompañando en una de nuestras charlas. Ha sido súper valiosa la aportación que nos hizo el semestre y el año pasado, porque hemos estado trabajando desde el año pasado hasta estos días en muchos proyectos, pero pues yo creo que es mejor decir que además de que es una muy buena colega, se ha convertido en amiga de nuestra institución, conoce exalumnos nuestros, también está vinculada a muchísimas iniciativas nuestras desde la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, desde las organizaciones académicas. Ella se ríe porque sabe que está en todas las organizaciones con nosotras, en las organizaciones académicas y profesionales. Y pues nos trae acá, que es como decimos, la profesora encargada o directora, mejor dicho, de la maestría de periodismo bilingüe en la Universidad de Arizona. Nos trae acá en un momento en el que se está conmemorando en Estados Unidos el mes de la herencia hispana, ¿verdad? Y también pues eso nos vincula muy bien con el tema que se va a estar hablando hoy. Y yo creo que no voy a decir mucho porque yo sé que Jessica tiene muchísimo que aportar este día y quiero que sea ella que nos dé, ¿verdad? Su conocimiento y aprovechar que está con nosotros compartiendo hoy. Veo estudiantes de la Asociación de Periodistas Hispanos, veo mi curso, veo profesores que conozco y profesoras, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta conversación sea de mucho valor y que también nos abra el horizonte y la mirada en otra dirección y ver más allá de nuestro 100 por 35, que es mucho más que eso. Así que gracias, Jessica. Qué bueno por fin coincidir en ¿verdad? En este grupo y que tengas la oportunidad de comunicarte con nuestros colegas en Puerto Rico. Bienvenida. Muchas gracias a Lilian Agosto y a Laura Melín por la invitación. Como siempre, un placer compartir con ustedes. Espero que sea la última vez que sea en Zoom y que la próxima vez sea allá, que me encanta ir a Puerto Rico y me encanta el mofongo relleno de camarón. Es mi fascinación y me encanta bailar salsa y me encanta la isla. Pero antes de empezar la charla, me gustaría comenzar reconociendo que la Universidad de Arizona se ubica en las patriaciones originales de los pueblos indígenas que han guardado esta tierra desde tiempo inmemorial, alineando con el valor central de la universidad de una comunidad diversa e inclusiva. Es una responsabilidad institucional reconocer a las personas, la cultura y la historia que componen la comunidad de Arizona, ¿no? Que en la Universidad de Arizona es la comunidad Wildcat, ¿no? Los gatos. A nivel institucional es importante ser proactivos y proactivas en ampliar conciencia en todo el campus para asegurar que nuestros estudiantes se sientan representados y valorados. Esta es una situación muy importante de reconocer que esta es tierra de pueblos originarios, ¿no? Entonces, en todas mis presentaciones y mis charlas y eventos que hacemos en la universidad, hacemos el reconocimiento en inglés o en español como una voluntad política de reconocer situaciones históricas y situaciones contemporáneas, ¿no? Y luego, antes de empezar, yo invité también a una de mis estudiantes de la primera generación de la maestría bilingüe de periodismo en la Universidad de Arizona, que le he pedido que esté un ratito aquí y luego se tiene que ir a clases, pero como ha hecho su esfuerzo por estar, la quiero presentar. Ella es Vanessa Lucero.
Estamos encantados de tener a Vanessa, porque Vanessa viene de Nueva York, es hija de inmigrantes ecuatorianos, con estupendo inglés y estupendo español, conociendo ahora lo que significa vivir en el desierto y en la frontera, y aprendiendo mucho de lo que es move back and forth with the languages, que es lo que hacemos en la comunidad aquí en Estados Unidos. So, Vanessa, si te quieres presentar un momentito y decirle lo estupendo que hacemos aquí todo, maravilloso, y así que se vengan todos los boricuas a estudiar con nosotros. Lo puedes hacer en inglés o en español, como te sientas más cómoda, Vanessa. Voy a tratar un poco en español, pero a la misma vez van a ver mi Spanglish. Bueno, creo que puedo empezar hablando sobre el programa de periodismo bilingüe. Profesora Retis constantemente está disponible para darnos consejos y también constantemente que apliquen a scholarships, a internships, y o sea que estemos constantemente buscando diferentes resources en la universidad. Entonces, ha sido bien bonito, y también entre nosotras, que somos creo que 6 a 8, nos ayudamos con nuestro inglés, con nuestro español, y pues cada vez que tengo mi reunión con la profesora Leti, siempre me ayuda a que estemos hablando en español, porque sabe que todavía, o sea, me falta un poquito, pero ahí voy aprendiendo. Y pues también estamos lanzando vuelta the UA chapter of the National Association of Hispanic Journalists. It's a great opportunity. There's a lot of workshops that we have planned for resume building, for portfolios, and just internships and all the services available to us. So if you want to apply, si quieren aplicar para el Masters in Bilingual Journalism, yo diría que lo hagan. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. No cuenta que se queje de mí, porque yo estoy todo el tiempo, Vanessa, aplica esto, aplica lo otro, en el pasillo la llamo, le mando tweet o mensaje, WhatsApp. Pero ahora entenderán por qué para mí es tan importante el que ustedes no solamente avancen profesionalmente, pero que avancen, como se dice en inglés, con flying colors. Y aquí yo voy a ir a veces back and forth con los idiomas, porque esta es nuestra realidad, ¿no? Como ha hablado Vanessa, una partecita en español, una partecita en inglés, y en la maestría lo que hacemos es, todos los alumnos son bilingües, algunos necesitan un poco más de ayuda con el español, algunos necesitan un poquito más de ayuda con el inglés. Todo se vale, aquí es team teaching y team learning. Y hablando de eso, yo quería empezar con un audio. Es cortito, ¿ok? A ver, nada más, yo creo que ya lo probé, pero a ver, me avisas, Lilian o Lauri, si no se escucha bien, ¿ok? Va. There's an expression Puerto Ricans use all the time, estar en la brega. We use it to describe how we're feeling, what we're doing, and for many, it's another way of saying the struggle, el hustle, grinding. La brega, it's not just a word, it's a state of mind. It shows us something about our Puerto Ricanness, our history, our present, and maybe where we're headed. In sports, we get this opportunity to be Puerto Rico. Ok, y ahora esta. Igual ya conocen los episodios, pero si no... Hay una frase que los boricuas usan todo el tiempo, estar en la brega. La usamos para describir lo que estamos haciendo, cómo nos sentimos, y para muchos es otra manera de decir cotidianidad, sobrevivencia. In the hustle. La brega no es solamente una expresión, es un estado mental. Su uso nos muestra algo sobre la puertorriqueñidad. ¿Qué diferencia encuentran entre un audio y el otro audio? ¿Sabían de La Brega? ¿Sabían del podcast La Brega? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿No? ¡Ay, me encanta! Ok. Son varios episodios y son bilingües. Hay unos que son en inglés y otros en español. Por eso les decía que quería que encendieran sus camaritas, porque yo voy a estar preguntándoles cositas. Ellos pueden hablar, ¿verdad, Lilian? ¿Sí? ¿Qué diferencia encuentran entre ese pedacito de audio primero y el pedacito de audio después? ¿Cualquiera? Antonio, te tocó. Echevarría.
que fue que no te pude escuchar bien en esa última oración. ¿Qué diferencia hay entre lo que dice el audio en inglés y lo que dice el audio en español? Bueno, pues por lo que yo escuché, pues como tal eran las diferentes frases de cómo cambia el inglés al español, ¿sabes? Porque no tienen como que la misma estructura gramática, pues puede cambiar de orden y puede ser que unas cosas no sean directamente traducidas al otro idioma. Estupendo. Natasha, ¿tú cómo lo viste? Que además de las palabras que usaron. Yo lo vi más en el sentido del tono de la voz. Ambos tonos, ¿verdad? El tono de la en inglés fue más informativo y entonces el tono en español fue un poco más pausado. Y, ¿verdad? Eso, yo me fijé mucho en eso y ambos tenían buena articulación, pero el del español era más pausado, que se sentía la calma en la voz. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Por qué es distinto el tono en inglés que en español? Podría ser por los acentos, pues podría ser, por lo menos como yo lo veo. Esa podría ser una solución. Doria, ¿me estás levantando la mano? Ok. Yo entendería que mayormente en inglés es un idioma que muchas palabras pueden abreviarse con una sola, entonces en el español existen muchas palabras para explicar ciertas cosas, entonces es como que tenemos que ir un poco más pausado en el español para poder explicar y llevar el mensaje correctamente. Ok. ¿Cómo le explicas tú qué significa la brega a los otros latinoamericanos? ¿Y cómo le explicas tú la brega to English language audiences? And that's the main thing aquí, ¿verdad? Porque también cuando producimos en inglés o cuando producimos en español, el tono de lo que hablamos es distinto, porque las audiencias y la producción en inglés tiene una estructura, la manera de consumir los contenidos en inglés tiene una estructura. Cuando nos pasamos al español, nuestras audiencias varían, porque los latinos somos más salerosos, ¿no? Y entonces podemos entrar, nuestro idioma tiene la connotación emocional, ¿no? Entonces explicar un concepto tan puertorriqueño, pero tan puertorriqueño, ¿verdad? A otras audiencias latinoamericanas, y esto está pensado también a audiencias latinoamericanas en Estados Unidos. Esto es lo que estamos intentando nosotros trabajar en la maestría de periodismo bilingüe, y eso es lo que yo estoy intentando analizar y comprender cuando hablo del periodismo bilingüe. Y más bien yo hablo de periodismos bilingües. Y en inglés, ahora estoy escribiendo un libro, ya les contaré en un poquito, lo que yo digo es, we have Latinx journalismos. Yo hablo en plural. ¿Por qué? Porque así como los latinos somos muy diferentes, nuestros modos de expresarnos son muy diferentes y nuestros diálogos son muy diferentes. A mí me encanta cuando esto de moverse por un lado y por otro, soy peruana, by the way, me encanta una palabra puertorriqueña que la uso, y mis hijos la usan, no saben qué es puertorriqueña, sobre todo cuando entro a su habitación, cuando están chicos, y entraba a su habitación, esta habitación es un revolú, ¿verdad? No puede haber palabra más puertorriqueña que esa, pero me fascina, porque ustedes tienen esta cuestión de la creatividad con el lenguaje y la conceptualización de las emociones, ¿no? Y entonces el bregar o estar en la brega, o que esto signifique una brega, hay que explicarlo. Si no eres puertorriqueño no lo entiendes, entonces hay que explicarlo. Entonces les recomiendo que escuchen esos podcasts, porque para mi gusto es uno de los ejercicios más interesantes de los modos de hacer periodismo bilingüe, que hacer periodismo bilingüe no es traducir, no es ponerlo en el Google Translator y vámonos, y no es traducir el script al guión tal cual, sino es entender que tenemos diferentes comunidades lingüísticas y entender el tono y los contenidos que vamos a decir. Los podcasts dicen lo mismo, pero no dicen lo mismo. ¿Sí me explico? Dicen lo mismo, pero no dicen lo mismo, ¿no? Entonces quería empezar con esto porque pues nos toca mucho sí, Vanessa, gracias. Yo sabía que te tenías que marchar, solo quería que te conocieran. Gracias. Entonces ahora les voy a compartir la pantalla. Algunas veces estaré compartiendo pantalla y otras no.
pero bear with me porque voy a estar preguntando cositas. O sea, que no esperen que sea solamente una charla al uso, sino que vamos a conversar, porque lo que yo les traigo es, lo que quiero es que pensemos juntos, juntas, juntes, de todo ay, perdón, que se me, aquí, porque les quiero ver, ahí estamos. Listo. Entonces, cuando yo hablo del rol del periodismo bilingüe, hablo en realidad debería haberlo titulado los roles, porque tenemos muchos roles. En este caso, por ejemplo, el producir estos podcasts cumplen un rol muy importante. Yo la semana pasada yo doy una clase que se llama aquí Latinx en News Media, parte de la maestría, donde hacemos una revisión histórica de por qué hay latinos en Estados Unidos. Y empezamos con México, luego Puerto Rico, ayer estuvimos hablando de cubanos, ¿no? Y entonces una de las cuestiones más interesantes es que los alumnos con los que estamos trabajando, hacerlos conscientes de que en el discurso público estadounidense se tiende a pensar a veces que Puerto Rico es parte de Estados Unidos y a veces que Puerto Rico no es parte de Estados Unidos. Y se tiende a pensar a los puertorriqueños como estadounidenses o se tiende a pensar a los puertorriqueños como inmigrantes o extranjeros. La cuestión política también interviene en esto, ¿no? Y cuando les explico a los alumnos, ok, vamos a empezar con la parte histórica. ¿Por qué Puerto Rico es parte de Estados Unidos y por qué no es parte de Estados Unidos? Siempre encuentro ojipláticos, ¿no? Como cuando explico, bueno, ¿por qué hay tantos mexicanos en Estados Unidos? Bueno, porque parte de Estados Unidos fue México antes, ¿no? Entonces no es que ellos cruzaron la frontera, sino que la frontera los cruzó a ellos, ¿no? Todos estos datos históricos que normalmente no se dan en el high school, en el middle school, y yo llevo muchos años trabajando esto con alumnos latinos, yo lo sé, que es una deficiencia de formación histórica en el K-12 que le llaman aquí, ¿no? En la secundaria, ¿no? Y hay una razón político-administrativa por la cual los alumnos, las alumnas, los alumnos no revisan todas estas partes históricas que son tan importantes de la esencia de la naturaleza de este país. Y creo que en este caso el rol del periodismo bilingüe es muy importante porque deberíamos estar, durante mucho tiempo nos hemos hablado nosotros mismos en español, ¿verdad? Pero ahora por cómo ha cambiado las comunidades, gracias a que han cambiado las comunidades y que cada vez somos más bilingües, también nos hablamos en inglés. Pero lo interesante cuando nos hablamos en inglés es que podemos hablar a otras audiencias y podemos explicar nuestras historias. Y este es el sentido de lo que yo traigo, ¿no? Un poco para mí es importante entender la historia para comprender el estado actual y poder discernir los futuribles. Entonces, si no entendemos la historia, no entendemos por qué estamos donde estamos y no entendemos cómo podemos cambiar. Llámame romántica, pero yo siempre hago mi trabajo pensando en que tenemos entre las manos la posibilidad de cambiar la sociedad. Tal vez no la cambiemos totalmente, pero la podremos cambiar un poquito. ¡Ay! Llegó mi profesor puertorriqueño que acaba de llegar a la universidad. ¡Ah! Tenemos un boricua in the house. Le voy a dar paso para que se presente un segundito, por favor. Por favor. Tanta emoción, Jessica. Gracias por la invitación. Hola a todos, Marcelo Rodríguez. Yo llevo aquí solamente unos meses. Llevo aquí como desde marzo, creo yo. Yo soy profesor y bibliotecario en la Escuela de Derecho. Pero yo nací, me crié y estudié todo en Caguas. Yo soy cagüeño completamente, 500%. Y estudié geografía en la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedra. Y después me fui a viajar el mundo sin ninguna planificación exactamente. La nación cagüeña en Tucson, yo creo que somos como 5 o 6 nada más. Y terminé en Nueva York. Mi especialización es en Derecho Internacional. Estaba trabajando en la Corte Federal de Nueva York, y me ofrecieron esta posición aquí, y no lo pensé 2 veces, exactamente, con mucho orgullo, mucho orgullo. Yo creo que la presentación de la profesora hasta ahora es tan relevante e importante, sobre todo cuando uno se visualiza como puertorriqueño
aquí en Estados Unidos y la dinámica entre yo como puertorriqueño con las comunidades latinas aquí y cómo la gente te percibe, el acento que tengo que viene y que va. Solamente cuando hablo con mi madre, y mi madre que tiene todas estas palabras súper cagüeñas. Jessica, tenemos que hablar de eso. Pero yo creo que de una manera el hecho de estar como en una ciudad que no es diferente de Nueva York, que no tiene una población puertorriqueña muy grande, de una manera como que me obliga a mí a pensar en quién soy yo, de dónde vengo, qué significa que yo diga a las personas que soy puertorriqueño. Y yo creo que de una manera yo, no solamente como que tú educas a las otras personas, pero tú aprendes tú mismo de tu identidad. Así que yo creo que si tienen alguna pregunta en cómo es Tucson, qué es Tucson, cómo se siente vivir aquí, yo puedo ayudarlos en cualquier momento. Si quieren estudiar Derecho también, yo puedo ayudarlos, pero yo dejo a la profesora que siga su presentación. Gracias, Jessica. Muchas gracias. Es que, fíjense, una de las razones por las que estamos conectados es porque la Universidad de Arizona ha sido, en el 2018 fue nombrada Hispanic Service Institution, que significa que tiene más del 25% de alumnos latinos. Entonces, debido a que tiene esta categorización, hay fondos federales, fondos estatales, fondos de la propia universidad, por apoyar el desarrollo de los alumnos, del faculty, del staff hispanos, ¿no? Entonces, el compañero acaba de llegar a ver, voy para atrás. Yo fui contratada con un programa especial que lo que hace es contratar faculty and staff hispanos. Y pasé por ese proceso. Y ahora el compañero ha sido contratado con ese mismo programa, y entonces ahora yo soy su mentor y él es mi mentí, ¿no? Entonces, y él ya ha venido a alguna de las charlas que yo he organizado el semestre pasado, que estuvimos hablando sobre la diáspora venezolana, y trajimos periodistas de toda Latinoamérica para explicar los retos de cubrir, ¿no? la situación que ahora viven los venezolanos que, como saben, han emigrado de su país, ¿no? Entonces yo lo invité porque, pues, para que sepan que hay puertorriqueños en Tucson, no piensen que no hay puertorriqueños en Tucson, y porque, pues, siempre tener un paisano, una paisana ayuda. Me encantaría tenerlos que vengan a visitar, a ver si Lina finalmente se anima a visitarme. Bueno, sigamos, ¿no? Entonces, con la charla. Entonces, yo soy de Lima, de la ciudad de Lima. Ahí estudié la carrera de comunicación, trabajé como periodista, y luego me fui a la Ciudad de México, y ahí estudié la maestría en Ciencias Políticas, en Estudios Latinoamericanos. Luego me fui a la Ciudad de Madrid, y ahí estudié el doctorado en América Latina Contemporánea, y empecé mi trabajo de especialización sobre migraciones latinoamericanas y medios. Luego, en el 2008, me fui a Los Ángeles, y recién ahí me convertí en latina, o me convirtieron en latina, ¿no? Antes yo era peruana, sudamericana, y ahora latina, ¿no? Y mi trabajo, si me googlean, que espero que me hayan googleado, verán que mi trabajo siempre está en el análisis de los latinoamericanos y los medios. Empezó con un trabajo en Europa, pero en el caso de Estados Unidos, mi trabajo de campo siempre ha rondado entre la ciudad de Nueva York, la ciudad de Nueva York, ciudad de Nueva York, la ciudad de Miami, ¿verdad? Y Los Ángeles. Pero durante el tiempo que estuve haciendo la tesis, y viví 12 años en España, estuve también haciendo un trabajo de campo sobre televisión y servicio público, comparando la BBC con televisión española. Y cuando estaba yendo a Londres, notaba el crecimiento de los migrantes latinoamericanos allá, con lo cual seguía haciendo trabajo de campo, y también he hecho trabajo de campo sobre inmigrantes latinoamericanos en la ciudad de Londres. Hace unos 3 años tuve un sabático, y quise empezar a explorar la situación de los latinoamericanos en otras ciudades. Y entonces me fui a hacer trabajo de campo a la ciudad de Tokio, y empecé a aprender japonés para poderme mover. Como yo hablo varios idiomas, yo dije, japonés, venga para acá, ¿no? Y no, el japonés es muy difícil. Entonces tengo el nivel de un niño de 1 año, me muevo, puedo pedir la comida, pedir instrucciones,
preguntar la hora y pedir precios. That's it. Pero lo que noté es que la mayoría de una buena parte de mis entrevistados tenían casi el mismo nivel de japonés que yo tenía. Y es porque llegan a Tokio, van a trabajar a las fábricas, ¿no? de electrónicas, de autos, etcétera. La mayoría son brasileños, el segundo grupo son peruanos. Yo hablo japonés y también hablo portugués porque en la maestría que estudié en México me obligaron a aprender otro idioma y yo busqué inmediatamente un idioma que se parezca al español para poder sacar los créditos. Y entonces resulta que aprendí portugués y yo siempre decía, ¿para qué voy a aprender? Bueno, para cantar las zambas, aunque sea. Y no sabía yo que luego me iba a ayudar a hacer mi trabajo de campo. Entonces el trabajo de campo que hice fue en Tokio, en Sao Paulo, y volví a Lima para analizar lo que en la literatura y en la identidad colectiva se llama la comunidad Nikkei, que son todos los que son descendientes japoneses, ¿no? Que están en Brasil, y en concreto en la mayor parte en Sao Paulo, y en Perú, y en la mayor parte en Lima. Entonces, un poco mi perspectiva viene sobre las audiencias bilingües transnacionales en las ciudades globales. Y esta es la perspectiva que yo traigo cuando analizo cosas, y espero que me dé tiempo para explicarles un poco a grandes rasgos por dónde van mis diatribas y cómo me gustaría trabajar con ustedes. Espero que puedan tener acceso a algunas de mis publicaciones. Le puedo pasar a la profesora Lilian los documentos también, pero normalmente si buscan mi nombre, verán que hay varios documentos en PDF disponibles. Mis áreas de investigación son principalmente inmigración internacional y medios e industrias culturales. Me muevo en esos rangos, ¿no? Por eso siempre que hablo sobre latinos y medios, siempre me voy a la historia, porque me gusta explicar la parte, cómo se formaron, ¿no? Las comunidades latinas en Estados Unidos, porque no aparecimos de las buenas a primeras. Es un conjunto de situaciones históricas, políticas, económicas y culturales que nos han llevado a donde estamos. Y los que estamos en la brega, ahí está, ¿qué tal lo sé bien, verdad? Los que estamos en la brega, estamos muchas veces nadando a contracorriente, ¿no? Pero se puede. Es difícil, es challenging, pero se puede, ¿no? Entonces, paso rapidito, las investigaciones han ido sobre latinoamericanos en Europa. Tengo varias publicaciones ahí sobre representación de inmigrantes latinoamericanos en medios, en concreto un capítulo sobre colombianos, otro sobre ecuatorianos y otro sobre argentinos. Eso fue mi tesis de doctorado. Tengo una investigación sobre el estudio exploratorio sobre los consumos culturales de los latinoamericanos en España, en entornos urbanos y rurales. Y luego hice el primer mapeo de los medios dirigidos a inmigrantes de la ciudad de Madrid. Entonces, cuando yo llegué a Madrid, para escuchar una salsa, Dios mío, tenía que agarrar el cassette y ponérmelo, ¿no? Pero para cuando hice yo el mapeo, habían 15 radios latinas. O sea, no solamente escuchabas salsa, sino merengue, bachata, hasta pasillos ecuatorianos, ¿no? Entonces, ese fue el producto de la latinoamericanización de las ciudades españolas, ¿no? El último libro que he publicado, que lo he publicado con una boricua, ¡yay! Patria Román Velázquez. Ven, mi relación con Puerto Rico es ahí intensa. Entonces, mi querida Patria Román es puertorriqueña, profesora en Londres. Hicimos este trabajo, Narrativas de Migración, Relocalización y Pertenencia, Latinoamericanos en Londres. Fue un trabajo muy interesante y muy divertido también, porque claro, por supuesto que cuando llegamos a Londres nos fuimos a los sitios de salsa. ¿Dónde más vamos a hacer trabajo de campo? Entonces, fue interesante ver estos circuitos, ¿no? Patria hizo uno de los primeros libros sobre la ruta de la salsa en Londres, ¿no? Y seguimos trabajando esto porque ahora con el Brexit tenemos una situación muy, muy particular, que es que el Brexit, no sé si están aware of that, lo que hace es que todos los que tenían residencia europea ahora pasan a estar un poco en un limbo de documentación, ¿no? Entonces, un grupo muy grande de latinoamericanos, sobre todo colombianos, brasileños, ecuatorianos, bolivianos, peruanos también hay, ahora hay una situación sui generis, ¿no? Entonces, vamos a seguir trabajando sobre esto. Y luego, claro, los latinoamericanos en Estados Unidos, hay algunos textos que he publicado. Me encanta la portada del libro de Friends, porque los Friends de verdad, todos son blancos, pero los Friends de la portada de este libro todos son brown, maravilloso, nuestra realidad, ¿no? Entonces, que es una parte
que estamos bastante invisibles. Ahora acaban de pasar los premios Grammy y la mayoría de los ganadores han sido todos, es como si los latinos no existiéramos en la producción. Hay mucho trabajo todavía por hacer, lamentablemente. Y bueno, estoy trabajando con el tema de los latinoamericanos en Asia. Lo primero que he publicado ha sido este capítulo en The Age of Migration, Media Migration, y es un primer trabajo sobre los movimientos migratorios entre Japón y Brasil. Pero otra parte importante que me interesa mucho es trabajar el tema de los estudios de periodismo y el periodismo bilingüe, que es lo que les quiero traer ahora para comentar, ¿no? Vale, entonces, una cosa importante dentro de los estudios de periodismo bilingüe es entender el tema de las industrias culturales. ¿Por qué? Porque los comicios de la prensa en español en Estados Unidos estuvieron muy relacionados con la industria de las publicaciones, de libros, de panfletos, de publicaciones periódicas, ¿no? Los inicios de la radio en Estados Unidos están muy relacionados con la industria musical. Y todo ha sido así, ¿no? El teatro también tuvo una parte importante en toda la producción de radio, ¿no? Entonces, en realidad, cuando yo analizo a los medios latinoamericanos, me gusta ponerlos también en el contexto de las industrias culturales, ¿no? Y en este caso también tenemos y fíjense, siempre tengo que señalar aquí, esta parte aquí está, ¿no? Aquí está la isla, porque cada vez que ustedes buscan mapa de Estados Unidos, de hecho háganlo ahora si están al lado con la computadora, pongan mapa de Estados Unidos y verán que Puerto Rico no sale. Solamente es muy interesante esto, ¿no? La representación hasta geográfica es importante. Entonces lo que yo he estado trabajando todo este tiempo es cómo nos hemos movido a diferentes sitios, ¿no? Nos movemos los latinoamericanos hacia el norte global, hacia Europa, hacia Asia, también hacia Australia. Y una de las ideas que más trabajo es el tema de cómo tienden a homogeneizarnos en cuanto somos muy diversos. Es como si en el discurso público todos somos iguales, todos tenemos la misma raza, todos hablamos el mismo idioma, todos tenemos una misma identificación normativa, una misma identidad sexual, una misma religión, todos votamos lo mismo, ¿no? Es muy curioso porque el año pasado, en las elecciones, los titulares, los headlines, ¿no? de los periódicos era mirando con sorpresa que los latinos no votamos igual. Y mis alumnos en la clase decían, profesora, hay que llamar a todos estos periodistas que tienen que estar en su clase, porque nosotros ya sabíamos eso. ¿Por qué ellos no sabían? Y entonces esa parte fue muy interesante porque realmente hay un déficit también en la formación de los periodistas que muchas veces cometen los errores simplemente por desconocimiento, porque no están tan documentados, tan informados de que los cubanos en Miami votan distinto que los mexicanos de Los Ángeles, distinto que los mexicoamericanos en Nuevo México, distinto que los mexicoamericanos en Texas, distinto que los puertorriqueños en Pensilvania, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, esta tendencia a homogeneizarnos es lo que hace que nos pongan en un mismo caja y sea difícil sacar. Es una caja, primero, que está invisible, pero cuando aparece es como un bloque homogéneo. Entonces, ese texto lo que intenta es explicar por qué hay una tendencia y cómo podemos rebatir esas tendencias en la medida de lo posible, ¿no? Otro trabajo que hice, esta parte fue muy interesante, fue un trabajo de campo para ver la producción cultural en 3 ciudades que son Latino Hubs, como le llaman los demógrafos, es de concentración de comunidades latinas, entonces en Los Ángeles, en Nueva York y en Miami. Entonces me fui a entrevistar actores, directores, productores, teatrales, escritores, bibliotecarios, ¿no? Porque para entender lo difícil que es en ciudades donde hay muchísimos hispanohablantes poder promover actividades culturales, porque los circuitos culturales en Estados Unidos se mueven mucho por grants, ¿no? Entonces, una de las primeras ideas que está publicada en ese reporte es 2 o 3 ideas importantes, ¿no? Primero, lo difícil que es que los creadores puedan conseguir financiación, porque es difícil 2 cosas. Una, son creadores, pero no saben traducir su propuesta creativa en una propuesta tipo un modelo de negocio para poder pedir los grants, que esto es
toda una especialización que necesita. Entonces, una de las cuestiones primeras que dice ese documento es necesitamos promotores, necesitamos gestores culturales que entiendan y que sean bilingües, para que puedan ayudar a traducir, no solamente lingüísticamente, pero culturalmente, la importancia de tener una semana del siglo de oro o una semana de escritores latinoamericanos, ¿no? Que escriben en Spanglish, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte fue muy importante para mí comprender, analizar, entender la precariedad en la que trabajan los actores, los productores en estas tres ciudades. Hay teatro latino en español, hay teatro latino bilingüe, pero muchas veces es producto del esfuerzo de 1, 2, 3 personas, un grupo, etcétera, ¿no? En tanto ellos aprenden a entender, aprenden a poder presentar mejores propuestas para gestión cultural, entonces consiguen fondos, pero eso es un trabajo de fondo, ¿no? Y esta misma retos también los tienen los que producen medios, ¿no? El otro trabajo que también está disponible se llama Hispanic Media Today, Serving Bilingual and Bicultural Audiences in the Digital Age, y hace toda una revisión cortita, porque yo escribí como el triple, pero ellos querían que fuera algo más para público general, y me gustó porque hicieron una edición que es bastante digerible, y ahí está el overview, ¿no? Entonces, cualquier cosa que yo vaya a decir y se quede en el tintero, bájense ese documento y ahí está toda la información. ¿Ok? Bueno, entonces, unos proyectos en los que estoy metida. Latinas in Journalism. Estoy trabajando con la profesora Rebeca Aguilar y Laura Castañeda, y estamos haciendo trabajos, estamos haciendo un survey, y ahora ya vamos a entrar a la segunda parte, que es analizar el estado de las latinas en el periodismo. Si los latinos en general tenemos problemas para acceder a los newsrooms, siendo mujer, todavía le añadimos un reto más, ¿no? Entonces estamos interesados en ver la interseccionalidad de esto en términos de raza, clase y género, ¿no? Otro documento en el que estamos trabajando, y este es un libro que ya estamos casi terminándolo, nos juntamos un grupo de profesores que trabajamos back and forth con los idiomas. Somos todos, hemos sido antiguos periodistas y estamos trabajando con estudiantes de periodismo, y no había un manual para enseñar periodismo, cómo reportear a los latinos, y lo estamos haciendo nosotros. Todos somos profesores latinos bilingües en el libro. Es un textbook para entender cómo producir, cómo cubrir las comunidades, ¿no? Otro documento en el que estamos trabajando, y este es con una profesora que es lingüista, estamos poniendo a dialogar investigadores del área de sociolingüistas con Media Scholar. Y ahí también hay varios puertorriqueños, en el otro libro también hay varios puertorriqueños, en este también hay puertorriqueños autores, profesores, uno que está en Arizona, por cierto, y la idea es poner all together qué es lo que pasa con el bilingüismo, porque los que analizan el tema sociolingüístico, es bien interesante cómo han ido evolucionando en sus investigaciones. Yo me estoy empapando cada vez más de esto a raíz de la maestría, y es pasar de pensar en el code switching, es decir, que tú cambias el switch de un idioma a otro para pasar al translanguaging. La propuesta que tienen ellos es muy interesante, porque tenemos los dos idiomas en la cabeza y los usamos al mismo tiempo, y por eso los usamos a veces combinados, ¿no? Entonces, es una propuesta muy interesante que creo que también es importante entenderla cuando nos formamos periodistas bilingües, ¿no? Y el libro que estoy escribiendo ahora es el libro sobre medios latinos en Estados Unidos. Les traigo 4 cositas de lo que va a ser el capítulo 5, que es entender la historia de los medios. No quiero utilizar tanto tiempo, porque en realidad quiero que sea una conversación. Voy a ir muy rapidito para que lo expliquemos un poco mejor, ¿no? Bueno, en términos demográficos, entender toda esta parte y ahora sí les pido que miren la pantalla, toda esta parte que en realidad antes fue México y que se convirtió en Estados Unidos. Este año es muy importante, 1848, Tratado de Guadalupe. 1898, ¿qué pasó? Ya que se ve. 1898, ¿qué pasó?
¿Quién me dice qué pasó en 1898? El tratado de que Puerto Rico ahora forma parte de Estados Unidos. Ahí está. Ok, entonces yo siempre parto con esos dos tratados y les digo a los alumnos, a partir de ahí tenemos que entender la historia. A partir de ahí, parte de México se convirtió en Estados Unidos. A partir de ahí, Puerto Rico se convirtió en parte de Estados Unidos. Entonces, lo que trabajamos con ellos es cómo hay una conexión constante entre los latinos en Estados Unidos, los inmigrantes latinoamericanos, pero también nuestra región latinoamericana, ¿no? Entonces, lo que suelo explicar es cómo en unos comienzos el crecimiento de los latinos en Estados Unidos empieza por los inmigrantes. O sea, primero los que estaban ya en la isla y los que estaban en el Southwest. Pero luego a partir de ahí, a lo largo de las décadas, el crecimiento fue sobre inmigrantes latinoamericanos que venían, ¿no? Pero la parte más interesante no solamente es ver cómo se concentraron durante todo este tiempo, sino ven estos puntitos rojitos que están ahí. ¿Ok? Entonces, lo que nos ha pasado a lo largo de, y esto es ya la parte más contemporánea, es entender que no solamente seguimos concentrándonos en las zonas, y miren, ¿ves? Siempre tengo que poner Puerto Rico ahí con pegote, porque no me aparece en los mapas nunca, siempre tengo que poner, bueno, y también la parte de Alaska, ¿no? Entonces, fíjense todas estas partes, ¿qué creen que está pasando en todos estos puntitos rojitos? O sea, los puntitos azules y los así como violetitas son la alta concentración de latinos, ¿no? Pero ¿qué creen que están pasando en esos puntitos rojitos? No estoy segura, pero quizás es que se están trasladando de esos lugares a los puntitos rojos. Exacto. Entonces, lo que ha pasado hasta hace mucho tiempo es que nosotros llegábamos y nos concentramos en ciertos sitios, ¿no? ¿Quién tiene un familiar en Nueva York? Que levante la mano. ¿Quién tiene un familiar en Orlando? Que levante la mano, ¿ok? ¿Quién tiene un familiar en Chicago? Un poquito menos, pero bueno, hay, ¿verdad? Entonces, lo interesante es entender que cuando llegamos las primeras veces nos juntamos, eso se llama Migration Networks, es una teoría sociológica, pretendemos juntarnos y formamos lo que empezó con el análisis de los cubanos en Miami, los ethnic enclaves, los enclaves étnicos, ¿no? Pero por diferentes circunstancias que no tenemos tiempo de explicar aquí, lo que está pasando ahora es que hemos pasado de la concentración geográfica a la dispersión geográfica. Entonces, Verónica, Verónica fuiste la que hablaste, ¿no? Cuando los latinoamericanos aparecen en estas ciudades como en el Midwest, ¿no? O en las Georgias, ¿no? ¿Qué crees que pasa cuando llegamos un montón a un sitio donde no hay latinoamericanos? ¿Qué hacemos? Pues que empezamos a desarrollar nuestra cultura y quizás puede haber como un choque entre las personas que ya han estado ahí por mucho tiempo, de otros, pues con otra historia, con otro trasfondo, y pues pueden sentirse confundidos, pueden sentirse como que estamos llegando, como usted mencionó, que estamos llegando muchos, pero ellos quizás se sientan como que ya están perdiendo quizás un poco más de ese, pues de su espacio, se están transformando en la ciudad. Entonces, y generalmente vamos, porque hay una llamada laboral. O sea, no llegamos porque, ay, ahora vamos a ver el sitio donde no haya ni un latino, ahora vamos, porque somos aventureros. Somos aventureros, pero vamos porque hay alguien que está haciendo una llamada de necesitamos, por ejemplo, y esa es la razón por la que hubo muchos latinoamericanos en Chicago, por la industria del meatpacking. Llegamos a empaquetar las carnes, ¿no? Fue el boom del meatpacking. Entonces, están pasando cosas en esos sitios que se están envejeciendo o están desertificándose, y entonces aparecen nichos laborales y ahí llegamos los inmigrantes pero el ciudadano de a pie no está consciente de esto, porque ahí es donde viene el rol del periodismo, de explicar que estas sinergias son producto de cuestiones laborales. Entonces, lo primero que pasa es el choque cultural, decir, uy, eso están, quote unquote, invadiendo, ¿no? Y entonces esto llega en consonancia con el discurso general de que los inmigrantes llegamos a invadir o a tomar trabajos, a robar trabajos, cuando en realidad es al revés, cuando en realidad es que las sociedades del norte global están envejeciendo y cada vez van a necesitar
más y más y más personas del sur global para poder balancear y tener savia nueva que pueda seguir aportando al modelo productivo. Por eso Japón necesita migrantes, por eso Europa necesita migrantes, por eso Estados Unidos sigue necesitando inmigrantes. O sea, ese discurso de no son necesarios, etcétera, en realidad es poco accurate, por decirlo menos, ¿no? Entonces, además, Verónica, de que llegan ahí, llegamos y entonces queremos preparar nuestro mofongo. O en mi caso, queremos preparar un buen pisco sour. ¿Qué hacemos? Pues pienso que podemos comenzar a compartir nuestra cultura con otras personas y ellos se dan cuenta que pues en muchas ocasiones tienen la perspectiva de que estamos, como usted mencionó, que estamos quitándole el trabajo y eso, pero se dan cuenta que somos personas buenas, que tenemos culturas buenas y que pues con nuestros platos o nuestras tradiciones también podemos aportar a su vida. Claro. Entonces ahí mira, yo quiero comer un buen lomo saltado, ¿verdad? Y entonces resulta que hay una señora que vive en el barrio no sé qué, que empieza a cocinar lomo saltado. Y vamos todos los domingos, la señora empieza a cocinar en su casa y luego abre el restaurante, ¿verdad? Y entonces yo quiero tener mi mate de coca, porque los peruanos tomamos mate de coca, que no es droga, que es té, ¿ok? Entonces tal. Y entonces resulta que hay alguien que dice, yo voy en diciembre y me traigo 2 maletas. ¿Qué es lo que pasa? Empieza todo el negocio étnico de nuestros restaurantes, de nuestras tiendas, ¿no? Lo que en Nueva York le llaman las bodegas, ¿no? Entonces, nuestras nuevas bodegas. Pero a la par de las bodegas, ¿cómo hago yo? También nos hace falta aprender el idioma, nos hace falta entender cómo registrarnos, etcétera, ¿no? Tenemos hambre en nuestros platos, pero también tenemos hambre de información. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué es lo próximo que aparece? ¿Nadie? Claro, la mezcla de información, conocimiento y demás. Claro, empiezan las asociaciones de inmigrantes e inmediatamente empiezan los circuitos de información, ¿verdad? Esos circuitos de información depende de la historia, del tiempo, de la generación, del grupo. Puede ser un periódico, puede ser una radio, puede ser un youtuber, que se le ocurre montar un youtuber y en la calle 8 con la 25 acaban de abrir una zona de tamales oaxaqueños, ¿no? Pero también cuidado con la tormenta que viene, no sé cuánto, que aquí el shelter está en no sé dónde. O las nuevas políticas locales han dicho que traca. Acuérdense de pagar los taxes. Hay centros de salud, ¿no? Entonces, el rol ahí de los medios latinos cubre varias carencias, porque los medios mainstream están dirigidos al mainstream, a la audiencia general, y entonces aparecen los medios latinos cubriendo esas necesidades de información y de autorrepresentación, ¿no? Quiero saber cómo le fue a mi equipo estamos en Puerto Rico, ¿no? Mi equipo de béisbol, ¿no? Iba a decir equipo de fútbol o de soccer, ¿no? Entonces, también. Y además, y esta es la parte más interesante, queremos saber cómo le fue al equipo de béisbol ahora yo no sé la liga de béisbol en Puerto Rico, pero Ponce, ¿no? A la de Ponce, ¿cómo le fue la liga de Ponce? Entonces, ¿qué pasa? Nuestras necesidades informativas también son transnacionales o son translocales. No necesariamente quiero saber cómo le fue a la liga puertorriqueña, quiero saber cómo le fue a la liga de Ponce o de Mayagüez, ¿no? O sea, bien local, ¿no? Entonces, nuestras necesidades informativas, igual que nuestras necesidades de hambre de nuestra cultura, pasa también por los medios. Entonces, por eso, creo que a pesar de que durante mucho tiempo se dice van a desaparecer los medios, etcétera, yo creo que en vez de desaparecer, nos estamos transformando. Entonces, las escuelas tenemos que transformarnos, sobre todo los que estamos haciendo programas bilingües, tenemos que transformarnos a estas nuevas realidades, porque no todas son iguales. Entonces, por ejemplo, ahora en el programa de la maestría nuestro, no solamente enseñamos a los alumnos a trabajar para medios mainstream, sino también que estamos trabajando en enseñarles estrategias de emprendeduría, ¿verdad? Porque y hay una necesidad,
con toda la industria, la revolución tecnológica, se afectó mucho la producción de periodismo local. Entonces ahora hay todo un movimiento, gracias a Dios, de apoyo para proyectos de periodismo locales, ¿no? Entonces, también estamos enseñando eso a los alumnos, ¿no? Y también el tema de las redes sociales, el tema de tú puedes encontrar tus espacios, y entonces, ¿ven? ¿Se acuerda cómo les estaba diciendo yo de los actores y los directores de teatro? Que tienen que entender no solamente su creatividad, sino cómo también vender su proyecto. También estamos haciendo esto aquí. No solamente entender el contenido, sino también entender modos de financiación, que eso también es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy como loca tocando puertas para conseguir scholarships, para poder ofrecer Fulbrights para la maestría, y yo misma aprendo a cómo toda esta parte creativa que viene por parte de la maestría, tengo que ir a presentarla a gente que no necesariamente entiende o sabe, o puede tener el entendimiento de lo importante que es fomentar la educación bilingüe, y tengo que decirle, este modelo es necesario en nuestra sociedad. Si seguimos fomentando un discurso monolingüe y monocultural, vamos a seguir teniendo el crecimiento del discurso del odio. Básicamente, el racismo está basado en la ignorancia. Entonces, yo quisiera tener muchos estudiantes que tienen otras ideas políticas y darles a leer algunos textos, darles un poco de historia, y entonces dirán, oh, las cosas no son como yo pensaba, ¿no? Y probablemente hay un pequeño cambio y hay un poquito de una puertita para abrir ese openness, ¿no? Mental. Pero hablemos de puertorriqueños. A ver, entonces, aquí está, más o menos, ¿no? Segundo grupo de grupos en latinos en Estados Unidos, ¿no? Y lo bien interesante es estos movimientos que ha habido, todo esto es pure research, ¿verdad? Cómo los puertorriqueños antes nos concentrábamos, ya me dice puertorriqueña, yo hablo en primera persona plural, nos concentrábamos en Nueva York, ¿no? Florida, ¿no? Ahora ya estamos también los puertorriqueños estamos haciendo dispersión geográfica, ¿ok? Por eso tenemos un profesor puertorriqueño en Tucson, ¿verdad? Entonces, estamos en dispersión geográfica. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué los puertorriqueños están teniendo procesos de dispersión geográfica en Estados Unidos? Da igual, pueden, guess, ¿cómo se dice? Adivinar. No hay respuesta buena o mala, es un diálogo. ¿Por qué ustedes creen que los puertorriqueños antes se concentraban y ahora se están dispersando? Porque se ve una oportunidad de trabajo quizás más amplia alrededor de todos los Estados Unidos, y también porque si existe esta misma, como que los mismos puertorriqueños nos regamos a través de todo el territorio americano, pues va a existir un público más amplio, así que va a haber la necesidad de que hayan puertorriqueños, por ejemplo, en los medios, para que la población puertorriqueña se pueda identificar con el medio de alguna manera. Muy buen punto, porque también las redacciones latinas se tienen que diversificar. Y esto es bien interesante también entenderlo, porque también nos pusieron en la cajita de homogénea, ¿no? Que todos somos iguales. Cuando incluso los mexicanos, que son la mayoría, no es lo mismo uno de Oaxaca, que uno de Veracruz, que uno de la Ciudad de México, que uno de etcétera, ¿no? Entonces esto es muy importante. Y también el hecho de que también está creciendo mucho la migración centroamericana. Entonces ahora estamos en un proceso de transformación de las diversidades latinoamericanas. Ayer que estábamos hablando con los alumnos sobre los grupos cubanos, hasta hace muy poquito, la mayoría era mexicana, segundo puertorriqueño, tercero cubano. Ahora ya los salvadoreños van ahí, han surpassed, ¿cómo se dice esto? Sobrepasado, gracias, sobrepasado el número de cubanos, pero los cubanos van a seguir volviendo, o sea, los venezolanos han crecido, en fin, ¿no? Entonces esto es importante, pero volvamos a los puertorriqueños, ¿no? Fíjense, supongo que ustedes sabrán que la tendencia es que hay más puertorriqueños en mainland que en la isla. Les invito a escuchar los podcasts de La Brega, y hay uno en concreto que habla cómo en algún momento en Estados Unidos se calculó que había que sacar 1 millón de puertorriqueños de la isla. Y hubo toda una política para
de fletar aviones para sacar puertorriqueños de la isla y los llevaban los llevaban, bueno, no los llevaban, o sea, estos vuelos eran bajo costo, etcétera, ¿no? Y hubo todo un proceso de traerlos a Nueva York, a ciertas zonas de Estados Unidos. Esta es una parte de la historia que se conoce poco. Espero que ustedes sí la conozcan. Y si no, escuchen a Brega y también lean el libro de su paisano, Juan González, Harvest of Empire, ¿ok? Excelente periodista puertorriqueño de Nueva York, que tiene un libro que para mi gusto explica, él está trabajando su nueva edición, I can't wait to read it, porque hace un overview bien interesante sobre los diferentes grupos latinoamericanos, ¿no? Entonces, fíjense, ¿ven cómo ha pasado el tema de la población puertorriqueña y cómo ha ido cambiando? Y todo esto es pure research, todo está available, ¿ok? Y fíjense aquí cómo la población de Puerto Rico está projected to decline. Entonces vamos a tener cada vez menos puertorriqueños viviendo en la isla, por muchas razones. Y esto puede afectar a la situación, a los futuribles de la isla, ¿no? Entonces esto es muy importante documentarlo, hacer crónicas sobre esto, que se entienda, que se entienda en Estados Unidos esta situación, porque pues es una situación compleja, ¿no? Entonces fíjense aquí, ¿no? Los puertorriqueños by county. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Fíjense. No es de casualidad que estamos por el lado de Arizona aquí. El profesor estaba, no es el único, ¿ve? Entonces aquí están las concentraciones, ya sabíamos, ¿no? Nueva York, Florida, Chicago, Texas también, pero todo el Southwest también estamos teniendo muchos puertorriqueños, ¿no? Más o menos así han sido los movimientos, ¿verdad? Pero, ¿qué están diciendo qué se ve de los puertorriqueños en los medios? Conflicto social, ¿no? Los huracanes, pero los huracanes no en el sentido de hay una responsabilidad del cambio climático, hay una responsabilidad administrativa, no, sino la tragedia, el drama, ¿no? La tendencia que hay el melodrama en el periodismo. Y esto es otro contenido que estamos trabajando también en la maestría, que es el tema de solutions journalism, el periodismo de soluciones. Porque durante mucho tiempo hemos estado ejerciendo y formando periodistas a escribir sobre periodismo de conflicto. Y al escribir sobre periodismo de conflicto, ¿no? Lo que hacemos es provocar la percepción negativa de las circunstancias, ¿no? Entonces, por eso es que está toda esta tendencia a la representación de los puertorriqueños en este caso. Pasa con latinoamericanos, ¿no? Pero sí, tienes una mano levantada. Entiendo, sí. Dorian, entiendo que eso es algo que debería cambiar porque la audiencia está acostumbrada a escuchar solamente sobre los problemas que pasan, tanto repercusiones de acciones de mexicanos, de puertorriqueños, de cubanos, pero nunca se lleva una información acerca de lo bueno que ocurre en esas comunidades. Por ende, es algo que tenemos que hacer un switch. Exacto. Y entonces aquí está el rol tan importante de los jóvenes periodistas profesionales que se incorporan a la carrera. Yo ya estoy viejita. O sea, yo ya no estoy reportera, ya no. Pero yo sé lo que ha pasado y tengo las ideas de cómo puede mejorar. Entonces, Dorian, yo te puedo formar a ti, pero tú eres la que va a salir afuera y tus logros serán mis logros. O sea, digo de la profesora Lilian, porque aquí estamos en la brega. Ay, qué bien cómo uso la palabra. Estamos en la brega para formar mejores periodistas, con más conciencia social, con más interés en accuracy, muy importante en el mundo de los fake news, ¿verdad? Y hay una cosa que yo estoy trabajando con otra colega, que es, ¿y qué tal? A ver, rewind. Cuando la prensa está tan acostumbrada a hablar sobre el conflicto, y aquí estamos hablando de puertorriqueños, ¿no? La mayoría de los puertorriqueños o no aparecen, o cuando aparecen es
víctimas o victimarios, ¿no? Víctimas de pobreza, víctimas de dramas o victimarios, delincuentes, criminales, etc. ¿Qué pasa cuando aparecen estas dos personas? No saben cómo, saben quiénes son estas personas, ¿no? Alguien que me diga, por favor, quiénes son estas dos personas. ¿Algún alumno? Sotomayor y Alexandria Ocasio-Cortez. There you go, ¿ok? Entonces, cuando aparece Sonia Sotomayor en la película, una wise latina puertorriqueña, ¿esto qué es? ¿Esto cómo se come? ¿Cómo vamos a hablar de una mujer inteligente? Y es puertorriqueña, y es del Bronx. Pero si la gente del Bronx, todos son malos, todos son delincuentes, todos son ignorantes, todos son... Y de pronto aparece esta mujer. Pero y esta mujer corre a su favor que cuando ella aparece en el panorama del discurso político, público, es mayor. Pero ¿qué pasa con esta otra mujer? ¿Cuál es el otro en el tema de la interseccionalidad? Es mujer, es latina y es... Joven. Es joven. Y este es el otro problema que tenemos en la prensa generalista. La prensa generalista tiende a pensar que todos los jóvenes, por ser jóvenes, son ignorantes, incapaces, no entienden, no comprenden nada. Y esta mujer resulta todo lo contrario. Y encima tiene un discurso bastante crítico. Y entonces, ¿qué hacen? Y este es, les aviso, Lilian, te paso cuando publiquemos el artículo. ¿Saben de qué hablan principalmente? De su lipstick. Hablan de su lipstick, porque a la mujer le gusta pintarse de rojo los labios. Se ve guapísima, pero ella es linda por fuera y por dentro, ¿no? Entonces los titulares es, oh, una novata, oh, una millennial. Una de las búsquedas que hubo cuando ganó las elecciones, en Google buscaban si había nacido foreign. O sea, era como, tenemos que ponerla como un otro, ¿no? En el discurso. Entonces, esto también significa un reto para la prensa. Entonces, cuanto más yo forme a mis alumnos en entender las diversidades y entender la importancia que tiene tener una mujer joven del Bronx que estuvo trabajando en los bares para pagarse la escuela, etcétera, y que fue capaz de ganarle a un político que ni siquiera vivía en el barrio, pero que era un representante, ¿no? Entonces, esto es importante, pero muchas veces en el establishment esto es difícil de concebir, ¿no? Y entonces por eso es importante trabajar mucho más en un periodismo más responsable, ¿no? Un periodismo que pueda hablar de, por ejemplo, los autores, las autoras, escritoras contemporáneas más importantes de Puerto Rico, porque sí, hay literatura en Puerto Rico, y ustedes tienen que leerlo, ¿verdad? De entender, hay un discurso que vaya a contracorriente, y para eso hay que bregar. Me encanta que estoy usando perfecto la palabra, ¿verdad? Porque no es fácil, es un reto. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan que ustedes se están formando para un contexto que no va a ser necesariamente friendly. Entonces, pero it is what it is. Pero entonces ustedes se tienen que armar bien para enfrentar todas estas situaciones, ¿no? Llevamos medios dirigidos a latinos, 212, son 213 años, 90 años de radio, 60 años de televisión, una década de online, 6 o 7 años de media, pero también hay un montón de cambios, de sinergias a tener mainstream media en español. O sea, ahora mismo hay medios gringos que están tomando secciones en español, a veces con mejor o peor perspectiva, pero lo están haciendo en ese sentido, ¿no? Y esa es la parte que hay detrás de la propuesta que tenemos en la maestría, ¿no? Mire, fíjese, este es mi alumno, Rigoberto. Él está trabajando para NBC y para Telemundo. Y fíjense, está hablando del coronavirus en inglés y en español, ¿no? Y es un poco el trabajo que estamos haciendo también aquí. Eso estábamos haciendo en California y ahora en Arizona, por aquí viene la historia, ¿no? Es tener un programa que sea de vanguardia, que ofrezca capacitación profesional. Es muy innovador, porque la perspectiva es tener esta situación no solamente de concepción del periodismo, pero también de diversidad lingüística, ¿no? Esto es y ahí está el link. Ahora se los pongo en el chat, ¿verdad?
Estamos con el tema de innovación, de nuevos modelos de narración periodística en la era digital. Queremos trabajar temas hiperlocales, translocales, medios de financiación, trabajar el estilo conversacional del Internet, ¿no? Esta es una propuesta que es parte de la Escuela de Periodismo, del Centro de Estudios Latinoamericanos, del Departamento de Estudios Mexicoamericanos, pero también del Departamento de Español y Portugués. Los participantes de este programa deben hablar inglés y español con fluidez. No perfecto. Si hablas mejor el inglés que el español, trabajamos tu español, porque aquí hay... esta universidad es un monstruo de course offerings. Hay de todo. O sea, yo voy a empezar a aprender quechua, con decirles, ¿no? O sea, que ya encontré... Hay de todo. Puedes aprender japonés, lo que tú quieras. Y puedes aprender la cultura también, ¿no? Hay muchos centros de estudio. O sea, nosotros no nos inventamos los cursos ya están. Entonces, lo que hacemos es que el programa tiene una serie de core courses y todos los demás son electivos. Y entonces, de toda del offering que hay de la universidad, ustedes van agarrando para poderse formar, ¿no? ¿Qué más? La idea es formar periodistas bilingües y biculturales que puedan trabajar en medios estadounidenses, pero también iberoamericanos. Por ejemplo, que tengamos a Dinoska como corresponsal del Washington Post en Bogotá, ¿no? Pero que también se incorporen a las dinámicas de producción multimedia, digital, usando redes sociales. Ustedes y yo no los podemos ya, ni la profesora Lilia ni yo los podemos formar como cuando nosotros éramos periodistas. Ya el periodismo es otra cosa y queremos mantener esa innovación y esa estar a la vanguardia, ¿no? Es un poco por ahí, ¿no? Y también queremos trabajar mucho en el tema de capacidades de diseño de proyectos de colaboración transnacional. Lilian, ¿estás por ahí? Entonces, con la profesora Lilian estamos teniendo un proyecto con 6 países. Está Puerto Rico, El Salvador, Guatemala, Chile, Colombia, me falta uno, México, ¿verdad? Y entonces estamos, try and error, porque los periodistas out there están already colaborando. Y nosotros estamos aprendiendo, vamos detrás. Y entonces estamos en try and error y lo estamos haciendo. Hopefully este semestre vamos a publicar las historias y vamos también a poder entender lo que ha sido, el reto que ha sido de trabajar con proyectos de colaboración, ¿no? Y entonces aquí les dejo mis datos. Es journalismarizona.edu/bilingual. Ahí está mi email. Soy muy activa en Twitter. O sea, me llaman la loca el Twitter casi. Y con eso voy cerrando porque quiero dejar, tenemos 15 minutitos para Q&A, ¿no? Voy a dejar de... Y soy todo oídos para sus preguntas. Pues estudiantes y audiencia, en el chat pueden escribir preguntas, también pueden prender sus micrófonos para hacerle preguntas. Yo tenía una pregunta y es algo que he visto y me he preguntado, y es que por lo menos lo he visto más en el ámbito del entretenimiento, y he visto esta denominación, si se puede decir de esa forma, de lo que son latinos como de habla hispana. Es decir, ok, todo el que habla español es latino. Y me hace preguntarme si, por ejemplo, esta artista Rosalía, hace poco en los VMAs ganó un premio de algo latino, una categoría latina. Y muchos se preguntan, ¿realmente ella es latina? Y entonces, relacionado a esa es mi pregunta, aunque dentro de los latinos existe una diversificación muy grande y amplia, no solamente habla hispana quiere decir latino. Bueno, a ver, me suelen hacer esa pregunta y yo te la contesto con otra pregunta. ¿Tú escuchas a Rosalía? ¿Qué hace a Pili? Realmente sí, la escucho en radio, sí, si no, muy pocas veces. Yo creo que depende de con quién estás hablando y hacia quién te dirijas. O sea, en general, cuando hay preguntas sobre temas culturales o sobre temas de cultura popular, no hay una respuesta única. Es que depende. Por ejemplo, ella tiene colaboraciones con muchos artistas puertorriqueños, dominicanos, ¿no? Entonces se mueve en ese mundo también. Tengan en cuenta que en España
también habemos muchos latinos. Bueno, yo vivía antes ahí. Hay muchos latinos también, hay muchos dominicanos, hay muchos colombianos, hay muchos ecuatorianos. Entonces, esta división entre qué es y qué no es casi la misma discusión que si vamos a decir latina, latino, latinex, latiné. También me preguntan y yo digo all of the above. ¿Cuál hay que hacer? Pregunta a la persona, ¿verdad? Pregunta al grupo. Y eso es lo que yo le digo a mis alumnos, ¿ok? A mí me encanta que los idiomas, cada vez gracias a ustedes, los jóvenes que son muy inteligentes, están usando un discurso más inclusivo, ¿verdad? Que ustedes están viviendo su sexualidad como les dé la gana, como hay que hacer, ¿verdad? Y que están luchando por ser representados. Y tiene lógica que los idiomas, las lenguas que son vivas, vayan a colación. Con lo cual, si ustedes ven, hay unas encuestas donde dice que solamente el 3% de la comunidad latina en Estados Unidos ha escuchado hablar del Latinx, ¿no? Que generalmente está dentro del discurso académico y los jóvenes. Claro, porque en los grupos jóvenes y en los grupos académicos es donde se discute, se trata de entender, se reflexiona, ¿no? Y los otros grupos dicen, ¿por qué el idioma? Los puristas, ¿no? ¿Cómo vamos a poner la X? No sé cuánto, ¿no? Cuando en realidad también en Latinoamérica ya se está poniendo la E, ¿no? Latiné, ¿no? Bienvenides todes. Puede sonar difícil al comienzo, pero me parece que es interesante que hayan estas vías de avance hacia la inclusividad, ¿no? Que personas que no necesariamente se identifican cisgender puedan encontrar que hay un lenguaje, un tono conversacional que los puede incluir, ¿no? Y en ese espacio identifico esto, quién es latino, quién no es latino. También, depende, ¿no? Depende. O sea, cuando esta mujer está cantando reggaetón con Daddy Yankee, no sé si tendrá una colaboración con Daddy Yankee, pero ¿con quién ha tenido colaboraciones? Que colabora con mucha gente, ¿no? Está dentro de un grupo, ¿no? Pero cuando canta flamenquito, pues hace appealing a otro grupo. Y esta es una cuestión interesante, Stephanie. El flamenco, dentro de la sociedad española, también es una música minoritaria. Es una música que viene originaria de un grupo que ha sido minoritized. ¿Cómo se dice esto en español? Minorías. Sí, no, pero que el discurso... Marginado, there we go. Marginado, ¿no? Marginado. Entonces ahí, por eso para mí, es complicado, Rosalía, porque por un lado la mujer está haciendo transgresión en ciertas cosas. Entonces, ¿sabe? Entonces, el hecho de estar como híbrida le implica todas esas situaciones, ¿no? No sé si me explico. ¿Sí? Okay. Yo quería comentar rápido, no es una pregunta, pero creo que en el caso de Rosalía también es cuestión de una estrategia para su carrera, porque de cierto modo, pues es como usted dice, ella se tambalea entre dos grupos y pues para su carrera es beneficioso y ahora mismo vemos muchas personas que a lo mejor no son, como usted hablando, yo no soy puertorriqueña, pero me siento parte del grupo. A lo mejor ella pues lo visualiza así y también puede, creo yo, visualizarse como un tipo de estrategia para poder mercadear su música y su marca. Claro, y ahí entra la cuestión comercial, ¿no? O sea, ahí está muy bien apuntada Alondra. La cuestión comercial es el punto, ¿no? Pero lo que trae ella es esta discusión y yo creo que nuestros boundaries, son como tiene Antonio ahora su background, ¿no? Blur, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a que todo lo vamos a encasillar, que entonces digo, no, esto pertenece o no pertenece. Porque, ¿qué tal si pertenece a veces? Y a veces no. Entonces, ¿por qué no podemos ir en lo fluido? O sea, si hay gente que se considera fluid sexualmente, ¿por qué nuestras concepciones colectivas también pueden ser fluid? Yo soy muy open mind, Stephanie, ¿qué quieres que te diga? Entonces siempre depende, ¿no? Depende en qué circunstancias estemos, ¿no? Natasha, tienes levantada la mano. Sí, tengo una pregunta. Es básicamente, ¿verdad? Yéndome por esa línea,
aquí en Puerto Rico, como usted nos explicó, siempre tenemos el conflicto social en las noticias, que si no es matanza, si no es víctima, si no es victimario, no se vende. Entonces, ¿cómo nosotros como periodistas que estamos comenzando y queremos hacer periodismo de solución, podemos entrar a las personas, pero sin que suene como publicidad o parcial, sino que suene que la misma persona puedan crear criterio propio? Buena pregunta. Claro, ¿cuál es el límite entre PR, ¿no? O que es propaganda, ¿no? Eso será tu criterio informativo. O sea, ¿qué información hay que a ti te permita explicar a tu audiencia que es una información valiosa para tener una percepción más amplia del contexto en el que estamos viviendo? Por ejemplo, una de las cuestiones con las caravanas de... No se me vayan porque me gustaría tomar una foto, no se me vayan ahí, una fotito para todos. Toda la cobertura de las caravanas, ¿verdad? Era, los pobres que vienen en caravana, invaden no sé cómo se llama. Mi alumno, Adolfo Flores, maravilloso, encantador, de los primeros grupos que yo formé, escribió una historia sobre gente que se enamoraba en los campamentos y la publicó el día del San Valentín. Y se fue y se hizo la historia de la gente en los campamentos, el cubano que se enamoró de la mexicana, el haitiano que se enamoró de la colombiana, el no sé cuánto, no sé qué. O sea, ¿qué tal eso? O sea, y está, entonces, y una que parece que ya le van a dar el permiso, entonces están pensando cómo le van a hacer, que si a ella le dan el permiso para entrar, y entonces, y una que se embarazó. ¿Qué tal eso? O sea, dentro de la circunstancia trágica, porque es trágica, de las personas que se están moviendo, ¿qué tal hablar de las historias de amor? Porque la gente vive, ¿no? Entonces, esa es una cuestión bastante significativa. Otra muy importante también es entender que las caravanas también son producto de los refugiados medioambientales. Entonces, esa parte es muy importante entenderlo y la pueden mover hacia el lado positivo. Es decir, señora, señor, si usted divide la basura o si usted no gasta tanta agua, probablemente evitemos que haya un calentamiento global de tal manera que haya que todos los huracanes y todo, bueno, ustedes que también lo viven, ¿no? Que está creciendo, ¿no? Y que muchos de los salvadoreños, de los nicaragüenses, de los hondureños, que empezaron a migrar hacia el norte, fue porque se quedaron sin hogar, producto de los desastres naturales, ¿no? ¿Qué tal si planteamos esto desde esa otra perspectiva? O sea, ¿qué puede hacer usted, ciudadano, para que, obviamente no vamos a hacer un cambio brutal, pero podemos generar conciencia? Entonces podemos hablar del conflicto, pero terminar con el tema de, ¿y usted qué puede hacer? Y hay gente que lo hace, ¿no? Entonces, esa sería la línea. No es no hablar del conflicto, sino es no hablar exclusivamente del conflicto, sino plantear el conflicto y plantear vías de solución. Esa por un lado. Y por otro lado es, y por eso los invito a que escuchen estos episodios de La Brega, ¿no? Que hay mucha información histórica que permite entender muchísimo, muchísimo la realidad puertorriqueña en Estados Unidos y la realidad puertorriqueña en Puerto Rico y la realidad puertorriqueña en la diáspora y los movimientos back and forth, ¿no? Entonces creo que por ahí es donde deberíamos trabajarle. Y entender que nuestro trabajo es, así como yo les doy mucha información, ¿no? Histórica y los hago pensar, creo que ese es el punto neurálgico del periodismo, es dar información para hacer pensar y dar información para decir, oh, esto está ocurriendo, ¿yo qué puedo hacer? Y si logramos encontrar ese tono en la historia, creo que ya hemos hecho la brega. Esa la usé mal, ¿verdad? Esa la usé mal, esa no está bien. Bueno, me perdonarán. Pero creo que ya hemos hecho el trabajo, ¿no? Eso sí, vamos a nadar contracorriente, porque todavía nuestras escuelas de periodismo en general continúan enseñando el periodismo administrativo típico de las noticias tienen dos fuentes, y entonces solo tienes que, es un periodismo de declaraciones, poco trabajo para el periodismo investigativo, etcétera. Pero bueno, hablemos los que podemos nadar contracorriente, ¿no? Y esta es la invitación que les hago. Espero que apliquen a la maestría y que vengan a trabajar conmigo. Y aquí tienen ya, miren, me traje a Marcelo con dos intenciones, ¿eh? Eso es lo que no sabe Marcelo. Habemos puertorriqueños en the house.
Antes que termine las preguntas, quería tomar una fotito. Por favor, pueden encender sus cámaras y así sería lindo. Y hago una pequeña fotito. A ver. Ahí. Ok, entonces. 1, 2, 3. Muchas gracias. ¿Qué más? Profesora, yo tenía una duda relacionada a que pues estoy tratando de desarrollar un medio que sea bilingüe. Me interesa mucho las noticias relacionadas a la política, pero le pregunto cómo usted mide para qué noticia priorizar a un idioma más que al otro, si se publican en las dos, como que los dos idiomas en la misma publicación, o si usted recomienda dos publicaciones y demás. Yo lo que te recomiendo es que lo que estamos haciendo con la profesora Lilian en el proyecto que estamos haciendo es versionar. O sea, no traduzcas, no pongas el texto en Google y lo copias y lo pegas. No, sino, por eso me gusta mucho este podcast y por eso les hice escuchar ese pedacito. Dicen lo mismo, pero en inglés lo dicen de una manera y en español lo dicen de otra manera. Ese es el tono, ¿verdad? Porque y cuando estés escribiendo en español, piensa en tu audiencia, ¿ok? ¿Quién te va a leer? Y cuando empieces a hacer la versión en inglés, piensa, ok, por ejemplo, qué sé yo, si estás pensando en tu audiencia latina, no vas a tener que explicar que el mofongo es un machacado de yuca, ¿no? Pero si es una audiencia gringa, vas a tener que explicar, ¿no? Entonces hay cosas que tienes que tener en contexto, que son entendibles para ciertas audiencias y otras no. Te lo he puesto en términos de comida, pero en términos de política es muy importante entenderlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora estamos haciendo un estudio con otras colegas sobre el voto latino, comparando el voto latino de Florida, Pensilvania y Arizona. Y cómo cada uno fue de su padre y de su madre, ¿no? Cómo Florida votó de una manera, cómo Arizona votó de otra manera, y cómo Pensilvania votó de otra manera. El voto latino, ¿eh? El voto latino, ¿no? Entonces, la fuerza del voto puertorriqueño, precisamente en Pensilvania, la fuerza del voto mexicano, ¿no? En Arizona, y la fuerza del voto cubano, ¿no? En Florida. Sí, Dorian, ¿tenías la mano levantada? Perdóname, Jessica, que ya tenemos que ir cerrando el evento por cuestiones de tiempo, pero no sé si quieren a corto o largo plazo volverse a encontrarse con Jessica en otras circunstancias, pero por ahora, por razones de tiempo, tenemos que ir cerrando el conversatorio con Jessica, pues ya nos La toca próxima ir. invitación que sea en persona, ¿eh, Lilian? Sí, ya hay mucha digitalización aquí, ya te toca el mismo que hablamos. Pues Así un gusto, que, un placer, la verdad, haberlos conocido. Espero haberles dejado un cachito de información que los haga pensar. Espero que se inspiren a aplicar a la maestría. Me encantaría tener boricuas aquí y echarle ganas a un proyecto innovador. Creo Nos que vemos dentro de 2 años. cualquier cosa que podamos ayudar, igual tanto Lori como yo nos ponemos a la disposición de conectarlos con Jessica. Igual le pueden enviar un mensaje por email o hasta seguirla en Twitter, ¿verdad? Y ver las cosas que escribe, que siempre está activa. Muchas gracias, Jessica, por siempre acompañarnos. Ya mismo estaremos colaborando. De hecho, las muchachas que escribieron están aquí. ¿A Hoy ti? también. Ah, estaré leyendo sus historias entonces. Estupendo. Muy bien. Eris y Taima. Muy bien. Maravilloso. Pues muchas gracias, profesoras. Gracias, estudiantes, por estar aquí. Y si deciden solicitar la maestría o cualquier experiencia de maestría, recuerden que en la oficina de Sagrado Careers pueden ayudarles a redactar y preparar esa solicitud o prepararse para entrevistas de escuela graduada si necesitan prepararse para eso. Así que tenemos recursos aquí en Sagrado para hacerles buenos candidatos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias. a todos. Buenas tardes y cuídense mucho. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias.